Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Si el término academia invita, exige, se orienta a lo mundial, a lo trascendental, a la intelectualidad abierta, Lanzarote hace que todas las academias territoriales de la entidad geográfica que sea, que deba tratar también temas concretos, en este caso de la isla de Lanzarote, y por la naturaleza canaria de la academia, pues todo lo que corresponda al archipiélago. En este contexto y con esta idea trasfondo, pues recurrimos a Manuel. Él, como todos ustedes saben, pues coordina los grupos que coordina los grupos de lectura directa de textos en distintos centros de la isla. En este momento me comentaba que los grupos más representativos de la lectura en voz alta pues, están en sus actos en Teguise. Nos quedamos enormemente tranquilos como consecuencia de que lo vamos a tener grabado para poderlo difundir con toda tranquilidad. Bueno, dentro de este aspecto de la literatura y de la conexión, lo mundial y lo local, pues hemos tenido en ocasiones anteriores referencias mediante lo que llamamos la primera semana literaria, que dirigió él, pues temas propios de autores lanzaroteños. Rápidamente dije que convendría también que tuviéramos una visión más abierta. Y en concreto, pues eligió, con muy buen criterio, en mi juicio, el que podíamos también celebrar anualmente pues, la figura que en lengua española se le concediera el premio Cervantes. En consecuencia, la conferencia de hoy, planteada como lectura de textos de la Premio Cervantes de 2022, pues es lo que va a centrar su disertación. Así que, Manuel, cuando quieras, nos iluminas. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, ya lo ha dicho el profesor González Posada, yo no hago una conferencia magistral, sino lo que hago es la lectura de textos en este caso, de Cristina Pérez Rossi, que ha sido el Premio Cervantes 2021. Ya saben que el Cervantes se hace público el fallo en el mes de noviembre, pero el acto solemne de entrega tiene lugar al año siguiente, el 23 de abril, en la Universidad de Alcalá. Cristina Pérez Rossi fue galardonada el año pasado, en noviembre, y este año, en abril, se le entregó. Nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1941. Ella pensaba estudiar biología, pero termina licenciándose en literatura comparada. Muy joven, consigue la cátedra que ejerce hasta el año 1972, en que por la dictadura militar que se establece en Uruguay se ve obligada a salir del exilio, ya que sus obras están totalmente prohibidas en Uruguay e incluso está prohibido que se le mencione, o sea, su nombre no puede aparecer en ningún sitio, por supuesto en la prensa tampoco. Se viene a España, decide venirse a España, concretamente se establece en Barcelona, allí comienza a colaborar con la revista Triunfo en contra de la dictadura de Uruguay, le crea problemas, España estaba todavía en dictadura y se tiene que marchar a París, pero vuelve en el 74 y se establece ya definitivamente en Barcelona. Obtiene la nacionalidad española y desde entonces, como he dicho, vive en España. Ha sido profesora de literatura, traductora, periodista
y es conferenciante habitual en universidades españolas y extranjeras. Ha luchado mucho contra la dictadura, a favor del feminismo y de los derechos de los homosexuales. Su obra abarca todos los géneros: la poesía, el relato, la novela, el ensayo, los artículos de prensa, y está considerada como una de las escritoras más importantes de habla castellana. Como premio, pues ha recibido el premio Loewe de poesía el año 2008, el premio internacional Rafael Alberti anteriormente, en el 2003, y por supuesto el año pasado el premio Cervantes, que como saben se considera el Nobel de los escritores en español. Es la sexta mujer que lo recibe, el Cervantes. Cervantes se inaugura, se crea en el año 1975, unos meses antes de morir Franco, y el primer galardonado es Jorge Guillén. Bien, pues desde el año 75 hasta el año 2001 solo lo han recibido 6 mujeres, el resto han sido hombres. La primera en recibido fue la filósofa María Zambrano en el año 1978. En el 92 lo recibe Dulce María Loinaz, cubana. Ana María Matute en el 2010. Elena Poniatowska de México en el 2013. Por cierto, Elena Poniatowska acaba de publicar un libro, una novela que se llama El amante polaco, sobre sus antepasados. Ella era de origen polaco y de la familia real polaca. Bueno, pues acaba de publicar un libro que tengo muchas ganas de ver si lo veo en librería, se llama El amante polaco. En 2018 lo recibe Ida Vitale, de Uruguay también, y en el 21 pues Cristina Peri Rossi. Así que solo 6 mujeres han recibido el Cervantes. Comentarios sobre su obra. Bueno, es el número 7 de Cuadernos de Escritores del Cono Sur, editado por la Universidad de Sevilla el año 2017, y que coordina ese número, lo coordina el profesor Jesús Gómez de Tejada. Encontramos algunas opiniones sobre ella. Es un número donde hay muchos artículos sobre la obra de Peri Rossi. El profesor Gómez de Tejada dice: erotismo, transgresión y exilio es la temática que se extiende por la totalidad de géneros que ha abarcado a lo largo de la vida: el relato, la novela, la poesía, el periodismo, la autobiografía y el ensayo. Se configura, continúa diciendo Gómez de Tejada, como una de las autoras más significativas del siglo XX y comienzo de la actual centuria en el ámbito hispánico. Esto se está escribiendo en 2017, no se esperaba todavía que le dieran el premio Nobel. Su obra ha dado lugar a un profuso número de artículos aparecidos en revistas científicas y capítulos de libros de temática específica sobre el exilio, sobre el feminismo o sobre homoerotismo. En este mismo cuaderno número 7 de Escritores del Cono Sur se recogen 14 tesis doctorales de distintas universidades europeas y americanas que tienen como objeto de estudio la obra literaria de Cristina Peri Rossi. Entre estas tesis está la de la entonces doctoranda o doctora María del Cristo Martín Francisco, tesis que dirige la profesora María Belén Castro Morales y lleva por título El discurso del poder en la obra de Cristina Peri Rossi. Esta tesis doctoral se presentó en la Universidad de La Laguna en el año 2016. Bueno, voy a seguir leyendo por estos temas del exilio y del erotismo, que son los temas centrales de los que ella abarca continuamente. Sobre el exilio. En el año, concretamente el 21 de julio de 1984, publica un artículo en El País que titula «Irse o quedarse», y escribe: «El exilio es un hecho no punitivo.
El perseguido no puede elegir ni siquiera a qué país irá, como hace el turista de vacaciones. Es un expulsado, un perdedor. Es lanzado al exterior, es decir, a la hostilidad de lo desconocido, con la violencia de un nuevo parto y sin la asistencia de un entorno familiar que le ayude a sobrellevar el desgarramiento. Es la expulsión del Edén. Eso es como ella define el exilio. Pues vamos a ver cómo en sus poemas aparece el exilio. Montevideo. Este poema está publicado por la editorial Visor el año 2003 en un poemario que lleva por título Estado de exilio. Nací en una ciudad triste de barcos y emigrantes. Una ciudad fuera del espacio, suspendida de un malentendido. Un río grande como mar, una llanura desierta como pampa, una pampa gris como cielo. Nací en una ciudad triste, fuera del mapa, lejana de su continente natural, desplazada del tiempo como una vieja fotografía virada al sepia. Nací en una ciudad triste de patios con helechos, claraboyas verdes y el envolvente olor de las glicinas, flores borrachas, flores lilas. Una ciudad de tangos tristes, viejas prostitutas de 2x4, marineros extraviados y bares que se llaman City Pub. Y sin embargo, la quise con un amor desesperado, la ciudad de los imposibles, de los barcos encallados, de las prostitutas que no cobran, de los mendigos que recitan a Baudelaire. La ciudad que aparece en mi sueño, accesible y lejana al mismo tiempo. La ciudad de los poetas franceses y los tenderos polacos, los ebanistas gallegos, los carniceros italianos. Nací en una ciudad triste, suspendida del tiempo como un sueño inacabado, que se repite siempre. Y la editorial Lumen publica en 1996 un poemario que se titula Aquella noche, y ahí hay un poema que se llama Historia de un amor, en la que ella habla de sus antecedentes. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América, y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini los 100 días de Salón. Para que yo pudiera amarte, Lluís Llach tuvo que cantar El Segador y Milva, los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposa y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo. Y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden. Lumen también en el año 99 publica Las Musas Inquietantes, y de este poema así nace el fascismo. En el campo de concentración de la sala de música o ergástica, la fría, impasible profesora de guitarra, ama rígida y altiva, tensa en su falda el instrumento,
mesa los cabellos, alza la falda, dirige la quinta de su mano derecha hacia el sexo insonoro y núbil de la luna abierta como la tapa de un piano. Ejecuta la antigua partitura sin pasión, sin piedad, con la fría precisión de los roles patriarcales. Así sueñan los hombres a las mujeres. Así nace el fascismo. De Los Replicantes, editado por Cálamo en 2016, el poema Exilio. A los 29 años me exilié con pocas cosas. Una maleta vieja, tan vieja como la de Walter Benjamin, como la de Antonio Machado, un libro de versos inédito y muchas hojas en blanco. Lloraba en los Ardenes, lloraba en la calle Balmes, Barcelona, hija putativa de Vallejo. Cristóbal Toral pintó todas las maletas del exilio de los inmigrantes. Yo me perdí en las calles de una ciudad, Barcelona, que va a dar a la mar, que es el morir, y navegué en sueños que no tienen fronteras. El amor fue la barca, Eros el marquero. Cita aquí a Cristóbal Toral, que está de actualidad. Hoy en El País ha salido precisamente un artículo. Cristóbal Toral es un pintor realista, curiosamente pinta maletas, me encanta pintar, toda su obra está llena de maletas. Bueno, pues acaba de inaugurar hoy en Madrid una exposición, su última exposición, con maletas. El viaje, editado por Visor en el poemario Estado de Exilio. Mi primer viaje fue al exilio, 15 días de mar sin parar. La mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal. 15 días de agua sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía a dónde iba, no conocía el puerto de destino, solo sabía aquello que dejaba. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir, la angustia para vivir con ella, compañera y amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada. Y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, macerada por el agua de los mares. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad, me angustio. Si me voy, tengo miedo por no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Tanto pesa lo imprescindible. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia, como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Los exiliados. Es de Estado de Exilio también, el poemario de Visor. Persiguen por las calles sombras antiguas, retratos de muertos, voces balbuceadas hasta que alguien les dice que las sombras, los pasos, las voces son un truco del inconsciente. Entonces dudan, miran con incertidumbre y de pronto echan a correr detrás de un rostro que les recuerda otro antiguo. No es diferente el origen de los fantasmas. El poema que voy a leer a continuación, y vino un periodista de no sé dónde, también del libro Estado de Exilio, es un poema muy duro, muy fuerte, y al mismo tiempo encierra una crítica al periodismo, a esos periodistas que cuando entrevistan, lo único que están pretendiendo, no están prestando atención a lo que el entrevistado está diciendo, sino lo único que están buscando es el gran titular.
se ha criticado esto mucho, como igual que a los gráficos se les ha criticado que a veces en lugar de prestar auxilio buscan primero hacer la foto. Todos recuerdan esa célebre foto de la guerra de Vietnam que se hizo de las niñas que venían bombardeadas, ¿no? Que era un premio internacional, ¿no? Y le criticaron mucho de que en lugar de ponerte a hacer la foto, porque no ficha así a las niñas. Parece ser que sí, él leí entrevistas a él que dijo que sí. De hecho, la niña vive, es una mujer mayor, ya vive en Canadá. O sea que, y recorroboró que sí, que el fotógrafo la vio. Pero bueno, esta es una crítica a ese tipo de periodismo. Y vino un periodista de no sé dónde a preguntarnos qué era para nosotros el exilio. No sé de dónde era el periodista, pero igual, lo dejé pasar. El cuarto estaba húmedo, estaba frío. Hacía 2 días que no comíamos bocado, solo agua y pan. Las cartas traían malas noticias del otro lado. ¿Qué es el exilio para usted?, me dijo, y me invitó con un cigarrillo. No contesto las cartas por no comprometer a mis parientes. A Pedro le reventaron los 2 ojos antes de matarlo a golpes. Antes, solo un poco antes. Me gustaría que me dijera qué es el exilio para usted. A Alicia la violaron 5 veces y luego se la dejaron a los perros. Bien entrenados los perros de los militares. Fuertes animales, comen todos los días, fornican todos los días, con bellas muchachas, con bellas mujeres. La culpa no la tiene el perro, ¿sabe usted? Perros fuertes, los perros de los militares, comen todos los días y no les falta una mujer para fornicar. ¿Qué es el exilio para usted? Seguramente por el artículo le van a dar dinero. Nosotros hace días que no comemos. La moral es alta, compañero. La moral está intacta. ¿Rotos los dedos? La moral está alta, compañero. ¿Violada la mujer? La moral sigue alta, compañero. ¿Desaparecida la hermana? La moral está alta, compañero. Hace 2 días que solo comemos moral, de la alta, compañero. Dígame, ¿qué es el exilio para usted? El exilio es comer moral, compañero. Bueno, Lumen en 1924 publica otra vez Eros y de ahí leo este poema que llama Condición de mujer. Soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron, ¿quién osaba interrumpirlo? ¿De dónde era? ¿Cómo me atrevía a emplear su lengua? Si era hombre o mujer, ¿qué atributos poseía? Se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, dijo, de un futuro lejano todavía. Pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿O iba a ser la elocuencia atributo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Este otro poema se llama Elogio de la lengua, donde ella se muestra muy contenta de precisamente que su lengua sea castellana. Me vendió un cartón de bingo y me preguntó de dónde era.
de Uruguay, le dije. Habla el español más dulce del mundo, me contestó, mientras se iba blandiendo los cartones como avalorios de la suerte. A mí, esa noche, ya no me importó perder o ganar. Me di cuenta de que estaba enganchada a una lengua como a una madre y que el salón de bingo era el útero materno. Bueno, el otro gran tema que está presente en toda la obra de Cristina Peri Rossi es el erotismo, según nos señalaba el profesor Benedetto Tejada al principio. Cristina Peri Rossi, en un ensayo titulado Imaginación frente al instinto, que está recogido en el volumen titulado Fantasías eróticas, editado por Temas de Hoy en el año 1981, establece una analogía entre erotismo y sexualidad, oponiendo de esta manera la cultura al instinto. Escribe Peri Rossi. El erotismo es a la sexualidad lo que la gastronomía al hambre, el triunfo de la cultura sobre el instinto, entendiendo por cultura el largo, diverso y complejo proceso que ha elaborado la criatura humana desde sus comienzos para dominar, transformar y guiar el instinto primitivo. De ahí que el erotismo sea una creación de la imaginación y del espíritu sobre el puro instinto, brutal, indeterminado y generalmente torpe. El erotismo es a la sexualidad lo que la frase al grito, el teatro al gesto, la moda al taparrabos. Una actividad cultural, la satisfacción elaborada de una necesidad instintiva. Así lo define. Bueno, pues vamos a leer algunos poemas, también algunos relatos en prosa, donde ella habla del erotismo. Este poema, que se llama Genealogía, es del libro Travesero, un libro editado por Lumen en el 94, está dedicado a Safo, Virginia Woolf y otras. Dulces antepasadas mías, ahogadas en el mar o suicidadas en jardines imaginarios, encerradas en castillo de muros lilas y arrogantes, espléndidas en su desafío a la biología elemental que hace de una mujer una paridora antes de ser en realidad una mujer, soberbias en su soledad y en el pequeño escándalo de sus vidas. Tienen lugar en el herbolario, junto a ejemplares raros de diversa nervadura. El siguiente texto se titula Género. Este lo he encontrado en el número 14 de la revista de la Academia Nacional de las Letras de Uruguay. La Academia Nacional de las Letras de Uruguay es el equivalente de nuestra Real Academia. Este número 14 abarca el año de enero a diciembre y está dedicado a Peri Rossi. ¿Recuerdo? Nadie sabía que iba a ser premio Cervantes. Bueno, pues Peri Rossi le facilitó a la Academia de Uruguay una serie de textos suyos, en prosa y en versos, para que lo publicaran allí. Ese se llama Género. Este también, ella durante el confinamiento colgaba en YouTube poemas recitados por ella misma, con vista para que la gente de sociedad de comportar. Este concretamente es que si entran en internet y ponen poemas recitados por Cristina Peri Rossi, lo podrán oír en su misma voz. Género. Hay días en que me despierto muy hombre y te veo dormir con deseos de posesión. Y no me importa si te resistes. Me excita mucho más y te haría un hijo como ocurren otras cosas. Y después te abandonaría ufano si lo amo fuerte. Y mi ego se hincharía como el pecho de un uruguayo macho.
presumiendo de mi fuerza y de mi poder. Y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como Narciso mirándose en el espejo. Pero hay días en que me despierto muy mujer y te miro ensimismada y te contemplo como una reliquia antigua de gran valor, como un cántaro romano en el fondo del océano. Y te acaricio suavemente, tan suavemente que no lo siento. Ay de ti que duermes navegando. Y a tu lado espero con deseo y con ternura que despiertes, bella, ronroneante, como una gata persa. Y te amaba, y cuido tu sueño, y sé que sería tu escudo invulnerable ante cualquier catástrofe. Y jamás te dañaría enamorada como una mujer enamorada. Entonces despiertas, me sonríes y preguntas qué hago. Velo alarmas, te digo, y te beso. Voy a leer unos textos en prosa, porque sí es una auténtica profesional y maestra en la poesía en prosa. Este texto que voy a llevar es un fragmentito de una novela que se llama Solitario de Amor, publicada por Lumen en Barcelona en el año 1995. La novela es el relato de una pasión amorosa y erótica. Es una novela de asunto amoroso, pero revierte la tradición. Está narrada en primera persona por un narrador innominado, masculino por supuesto, y gira en torno a un amor imposible. El narrador innominado anhela desesperadamente la unión amorosa con Aída, el objeto de su deseo, pero ella se muestra fría y distante. La relación presenta una figura masculina y femenina atípicas, en la que ella asume la fortaleza, la autodeterminación y la independencia del hombre, mientras que él se sumerge en el rol del débil. La autora sostiene que el erotismo masculino utiliza el sexo como poder, dominación y humillación, mientras el erotismo femenino es siempre humanizado. Leo un fragmentito de esta novela. Despierto a las 3 de la mañana, solo, sin Aída. El cielo tiene una leve tonalidad rosa en el negro profundo. Me he visto. Aída, lejos, debe dormir junto a su hijo. El PIRS está abierto, repleto de chuchería, como las antesalas de un aeropuerto a la noche en un viaje transoceánico. Los escasos clientes se pasean entre carteles de viejas actrices, o ya retirada, cuya belleza tiene algo de prefabricado, algo de cartón. Marlene Beatriz, su larga boquilla, con su mirada viciosa de mujer aburrida, de mujer sin ilusiones, pero que provoca el sueño ajeno. Rita Hayworth y su melena rojiza, con un vestido negro y un sujetador exagerado quizá para sus glándulas mamarias. Luego, entre revistas extranjeras, con portadas casi siempre iguales, príncipes, tenistas, ministros, Aída no está ninguna. Aunque es la única imagen que quiero ver. Aída, con su rostro siempre pálido de mujer que no ama el sol, de psique enfermiza. Aída, con su melena sobre los ojos, como un perro de agua. Aída, y el misterio de su boca ancha y breve, un leve orificio en el centro. Soy un hombre muy ocupado que no hace nada en todo el día. No tengo tiempo. Pero el empleo del tiempo no produce objetos, ni dinero ni obra. Es, por tanto, un tiempo imaginario para la sociedad en que vivimos, una sociedad desamorada. Toda mi energía se consume
en amar a Aida, en imaginar a Aida, en esperar a Aida. El amor es una toxicomanía, dice Raúl. Me dejo intoxicar por Aida. Aida es mi droga y las dosis de Aida que necesito son cada vez mayores. Como el adicto, hablo solo, bebo demasiado, fumo demasiado, pero estas otras drogas no reemplazan a la única droga que deseo. La novela es muy erótica, en algunos casos incluso parece algo pornográfica. El texto que leo a continuación lo he tenido que tratar un poquito largo y aún así se me ha quedado largo, pero bueno. Tristán e Isolda. Está también en la revista, en el número 14 de la revista de la Academia de las Letras de Uruguay, uno de los textos que ella le pasó a la Academia para publicar en ese número. No sé si después ella lo ha incluido en algún libro suyo. Me pasé la adolescencia, desde los 12 a los 17 años, escuchando todas las tardes el aria de amor, de locura y de muerte de Tristán e Isolda, cantada por Kirsten Flagstad. Bueno, Kirsten Flagstad es una soprano danesa y un especialista a la hora de... Los agudos subían en círculos concéntricos como las olas, como las obsesiones, como su agonía, los besos, las caricias, que seguían un ritmo creciente y de pronto retrocedían como retroceden las olas para volver a formarse y llegar a la costa. Hasta la apoteosis, el gran estallido final del orgasmo. No conocía esa palabra y era hipersensible con el lenguaje. La expresión hacer el amor me parecía poco adecuada. El amor no se hacía, imaginaba, sino que se sentía. Prefería un solo verbo, pero los que conocía eran muy vulgares, groseros, para algo que yo imaginaba apasionado, lírico, hermoso. Fornicar era vulgar, fornicaban los animales. Y el amor era poesía, exaltación, ternura, complicidad. Joder era todavía más brutal. Y coger prostitulario. Tristán e Isolda cantaban al unísono. No es un sueño, oh delicias del alma, oh placer dulce, nobilísimo, osadísimo, bellísimo, el más bienaventurado de todo. Y mi perro, Jack, aullaba, enloquecido de dolor. Sus tímpanos eran demasiado sensibles para los agudos de la Flagstad. Los cristales vibraban y yo pasaba de la exaltación paradisíaca a la melancolía profunda, convencida de que el amor era eso, un sueño, una delicia del alma, un placer nobilísimo, osadísimo, bellísimo. No sabía alemán, pero había conseguido la traducción de ese área gracias a Albert, brillante estudiante de matemática, guapo y culto, de familia europea, que viajaba todos los años al Festival Operístico de Bayreuth y al que yo daba calabazas de forma implacable. Luego venía la turbulencia del bolero de Ravel. El amor era eso, compases obsesivos, repetitivos, increscendo. Y ya le había puesto ese nombre en homenaje a Jack London, el autor del Colmillo Blanco. Aullaba con los tímpanos destrozados, mientras mi abuela miraba con reprobación la puerta cerrada de mi dormitorio, de donde salían aquellos gemidos agudos, desgarrados de Isolda, enloquecida de amor y del esfuerzo del maestro Furtwängler por intentar que la orquesta, ancha y crecida, no tapara la voz. A mi abuela no le gustaba que leyera, ni que escuchara Wagner, y mucho menos que me enamorara. Porque cuando escuché por primera vez el bolero de Ravel y el aria de amor, de locura y de muerte de Tristán e Isolda, yo no estaba enamorada, aunque soñaba sadomasoquistamente con el amor,
placer y sufrimiento iban juntos, como la historia de Cristo y los santos. Pero a los 17 sí lo estaba. Seguía drogándome con música. Pero ya sabía quién era Isolda, una bellísima compañera de preuniversitario, 4 años mayor que yo, rubia, alta, de ojos negros, piel delicada, blanquísima y pómulo saliente, de origen italiano e increíblemente parecida a Silvana Mandano. No la Silvana de Arroz Amargo, no pude verla porque yo era menor de edad, pero tengo unos carteles, sino la que vendría después, la estilizada de Luchino Visconti, director con el que yo compartía el amor por la belleza aristocrática y la ideología socialista. Por el momento teníamos familias controladoras y conservadoras, pero la ansiada libertad llegaría para ambas. Una afortunada desgracia familiar obligó a mi abuela y a su hijo, mi tío, a realizar un viaje de urgencia en auto a otra ciudad. Me dejaron la casa libre y numerosos recados. Por suerte no había teléfono y los móviles no se habían inventado. El momento había llegado. Cité a mi amiga, temblorosamente, y aceptó con una rapidez que me hizo temblar más aún. O sea, yo no era la única que había soñado con ese momento de soledad y entrega, de emoción y deleite, de osadía, valor y dulce placer. Compré velas, rescaté unos delicados candelabros de plata que habían permanecido en la oscuridad del sótano durante mucho tiempo. Rapté una botella de Lágrima Christi de la bodega de Albert, a cambio de un beso, solo un beso. Y estrené el pantalón blanco y la blusa blanca que me habían regalado el día de mi aniversario y guardaba para una ocasión como esta. Llegó a las 7, puntual, hermosa, con un vestido color perla y unos aros de plata brillante de los cuales me hubiera colgado con gusto. Me sentí completamente turbada. La belleza pluma, animada, vuelve tímida. Nadie es valiente ante la belleza, aunque lo sea en su corazón. Me quedé con la boca abierta, mirándola, embobada. De pronto me di cuenta de que ella estaba haciendo el mismo gesto, mirándome con la boca abierta, embobada, sin hablar, sin hacer un movimiento, solo el latido del corazón, como un cuento de Poe. Solo el acelerado corazón, el rubor de las mejillas. Nos besamos en la boca. Un beso apasionado y absorbente, largo, sensual, con los ojos cerrados o medio abiertos. Un beso que no se podía suspender ni para respirar y que nos obligaba a cambiar de posición la cabeza. Un beso sofocante y a la vez líquido. Estremecía desde los cabellos a los dedos de los pies. Sin dejar de besarnos, me fui aproximando al pasadisco. Sobre el plato, aparentemente inofensivo, estaba el LP, Kirsten Flagstaff, cantando el aria de amor, locura y muerte de Tristan e Isolde. Solo me solté para sugerirlo. Con la música. Fue innecesario. Sentíamos lo mismo. Wagner había conseguido capturar el amor, la obsesión, el pathos de dos cuerpos que se aman y se entregan como en un sueño, osados, placenteros, gozosos y compenetrados. Acabamos con el aria, pero yo ya había oprimido el botón de repetición. De nuevo, volvió a sonar. A la mañana siguiente, cuando despertamos, ya estaba al pie de la cama. Miraba a mi amiga completamente arrobado, en estado de éxtasis, como hipnotizado.
¿qué pasa ya? Le dije, ¿te has enamorado? Miró el plato de pasadisco con la lengua afuera. Quería escuchar Tristán e Isolda. Es un maravilloso texto porque crea un clima impresionante. Bueno, estamos terminando ya. Pero sí mantuvo una amistad muy intensa con Julio Cortázar y le dedicó 2 libros. Cuando ya él murió, ya sabéis que Cortázar murió en 1984, el 12 de febrero en París. El primero lo publica Ediciones Omega en Barcelona el año 2001 y lleva por título Julio Cortázar, Vida Literaria, que es una especie de biografía de Julio, donde ella selecciona una serie de textos de la obra de Julio Cortázar. El segundo, que lleva por título Julio Cortázar y Cris, está publicado por Ediciones Cálamo en Barcelona en el año 2014, porque en ese año 2014 se cumplía el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, que había nacido el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, en Bélgica. Y ella le rinde un homenaje con motivo del centenario, publicando este libro, Julio Cortázar. Voy a leer un fragmentito de de 2014. Tomé el tren en la estación de Francia en Barcelona. Era invierno, un duro invierno en toda Europa. Te espero en la gare de Austerlitz, me dijiste por teléfono. Yo nunca había visto la nieve. Gasté el último dinero que me quedaba en comprarme botas santa y un gorro de piel, porque siempre andaba resfriada, a punto de contraer alguna infección maligna. Te dije que había tenido tuberculosis de pequeña y me contestaste que la vocación literaria me venía de ahí. Acababa de perder un gran amor, además de haber perdido la revolución, mi casa, mi familia, mis libros, mis alumnos, mi ciudad y mi pasado, de ser innombrable en Uruguay. Pero, a no quejarse, yo perdí mi nombre, otros perdieron la vida. Pero el exilio me acababa de regalar algo con lo que no había soñado: el encuentro con Julio Cortázar en la gare de Austerlitz. No me gusta viajar, me gustan las personas. Solo viajo para ver a alguien y en este caso París era solamente el telón de fondo. Cuando llegué lo divisé, altísimo, flaco, desgarbado, con una leve barba que le cubría las mejillas y los ojos más celestes y acuosos que había visto en mi vida. Un nombre me vino a la cabeza: Papaíto Piernas Largas. Era el título de una novela que yo había leído en mi infancia. Bueno, voy a terminar ya, no cansarles más, con un fragmento del discurso que escribió para la recepción del Premio Cervantes, discurso que ella no leyó, porque ya saben que no pudo asistir, estaba bastante mal, los médicos le aconsejaron que no se desplazara a Madrid, pero que leyó su amiga la actriz argentina Cecilia Roth. En ese discurso, Pérez Rossi se ratifica en todo lo que ha escrito. En los capítulos 12, 13 y 14 del Quijote me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser la culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó, y en un sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como en Eurípides Helena se revela contra la sociedad que considera la belleza como el único atractivo de la mujer.
La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas, lección que evidentemente aprendí pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Pues señores, muchas gracias por su atención.